al evento Implementación de Sistema HACCP en las micro y pequeñas empresas del sector agropecuario para el aseguramiento de la calidad alimentaria. Este evento es organizado por el sitio agropecuario CEPAS Norte, quien tiene el objetivo de contribuir a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el sector, en la pequeña agroindustria, en las regiones de Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash y Lima. Con este evento buscamos conocer un poco más sobre la normatividad de HACCP, su importancia, sus limitantes, recomendaciones para asegurar la calidad alimentaria, principalmente en esos tiempos donde buscamos que se pueda mejorar, podemos llegar al mercado, podemos asegurar que los alimentos que estamos consumiendo son de calidad y cumplen con todas las normas para no afectar nuestra salud. Para eso voy a invitar a la experta Jean Alba, que nos acompaña esta tarde. Ella cuenta con certificación Sello Dorado Internacional HACCP Alliance, jefa de la Oficina de Calidad Académica y Acreditación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es evaluadora externa del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa de SINEACE, es jueza evaluadora de competencia de equipos líderes de excelencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú con criterios de American Society for Quality. Ella es bióloga y microbióloga con maestría concluida en sistemas de gestión de calidad e inocuidad en la industria alimentaria, con posgrado en marketing, gestión estratégica en administración, docente de la Universidad Mayor de San Marcos, es instructor líder del FSPCA, ha sido becaria de la ESIT, es consultora del Ministerio de Comercio Exterior del Perú, ha trabajado para la Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio Cajamarca, Cámara de Turismo de Surca, en temas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, brindando diversas capacitaciones, asistencia técnica y evaluaciones de BPM a nivel nacional. Ella tiene amplia experiencia en diferentes sectores, en alimentos, aguas, bebidas, en empresas de rubro alimentaria, y ha desarrollado diferentes cursos, talleres, capacitaciones de actualización a nivel internacional entre los que resaltan países como Estados Unidos, Brasil, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, entre otros. Bueno, Jean, te damos la bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde, te acompañamos. Te escuchamos. Antes de iniciar, quisiera recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del casillero de preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas o a través del chat. Vamos a tratar de concentrar la mayor cantidad de preguntas posibles para responderlas durante la presentación. Jean. Hola. Acá estoy. Perfecto. Melissa, muchas gracias. Buenas tardes para todos los participantes. Agradecerles la presencia, el tiempo que nos van a regalar hoy día. Y bueno, vamos a ir a nuestra ponencia de un tema de mucha actualidad. Déjeme compartir pantalla un minutito, por favor. Muy bien, el tema que me pidieron ahora trabajar con ustedes era la implementación del sistema HACCP en las MIPES del sector agropecuario. Entonces, vamos a dar inicio con algunas breve información. Bueno, personalmente siempre es bueno que ustedes conozcan el currículum de la persona que los va a capacitar. En este caso soy yo. Les he puesto algunas capacitaciones últimas que he llevado y que consolidan de alguna manera todo lo que es inocuidad y seguridad alimentaria, que es un tema que manejo desde hace muchísimos años, ¿no? Tengo aproximadamente 28 años trabajando en esto. Comencé muy joven, saliendo de la universidad, y miren cómo ha avanzado el tema de inocuidad alimentaria, ¿no? Fundamentalmente ahora con todo el tema de COVID. Comentarles también que es muy importante el que ustedes sepan que hay organismos que están regulando y están esforzándose por cada vez hacer mejor el tema de la calidad alimentaria, y uno de ellos es, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que ha tenido una nueva regulación. En 2011 ellos sellaron la nueva reglamentación llamada la ley FISMA,
la ley que ustedes están observando, en la cual por ahora la manera como ellos están cubriendo es con capacitaciones a nivel mundial, ¿no? Ellos precisan que los alimentos que ingresan a los Estados Unidos cumplan con la calidad y inocuidad del mismo, y por eso tienen a lo largo de todo el mundo instructores líderes, ¿no? Yo tuve la enorme fortaleza de tener este curso y estoy brindando también los mismos a nivel nacional. Estos cursos son súper importantes, sobre todo para aquellas empresas que van a exportar alimentos, porque trabajamos el tema de la inocuidad desde un enfoque preventivo. También dentro de esa ley FISMA, y yo seleccioné algo para ustedes, tenemos el tema o la norma para la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Todos los que cultivan, ¿no es cierto?, procesan, empacan alimentos frescos, también tienen que cumplir con esta norma. Les puse a ustedes con la información necesaria para que puedan revisar, ¿no? Y cualquier duda, pues también me la pueden hacer saber. Nuestra agenda para el día de hoy: en primer lugar, vamos a hablar qué cosa es inocuidad alimentaria, cómo impacta en el día a día de todos quienes trabajamos en alimentos y quienes consumimos, ¿no? O somos proveedores de estos alimentos. En el tema 2, tendremos o abordaremos cómo implementamos un sistema HACCP dentro de la industria. Un sistema preventivo es un sistema mandatorio, ¿no? Necesitamos tener claro que el objetivo de esta charla es conocer los pasos para implementar el sistema HACCP en la industria. No es un sistema muy fácil que digamos, pero tampoco es muy difícil. Necesitamos sí conocer y saber paso a paso qué debemos de hacer. Esa es la agenda que nos reúne el día de hoy. Y necesitamos también recordarles que lo que vamos a ver ahorita está justo a los lineamientos de la Alianza Internacional del HACCP. Les comentó nuestra señorita presentadora de que yo tengo el certificado sello dorado, y ustedes también pueden acceder al mismo, simplemente tomando la capacitación en esta alianza. Yo lo hice en el año de los 90, y ahora lo volvimos a realizar para este periodo, ¿no? A pesar de que pasaron muchos años, de todas maneras tenemos que actualizar y tener el tema según los lineamientos modelos últimos. ¿Qué es HACCP o quién es la Alianza Internacional? Es un grupo, como ustedes deben de haber revisado, que tiene como misión principal proveer programas de estudio, ¿no? A nivel de todo el mundo se hacen estos talleres o estos cursos que son de libre acceso a las personas que voluntariamente lo quieren hacer. Yo creo que una limitación siempre es el factor económico, bueno, pero por eso es que nosotros, y gracias al apoyo y a la dedicación que tienen ustedes en esta oportunidad, es que nosotros podemos transmitir la información. Y eso es lo bueno de ser nosotros, bueno, en este caso yo soy docente, el hecho de que nosotros podamos capacitarnos y podamos transmitir la misma. Creo que ahí radica el hecho de que tenemos que hacer replicativos, ¿no? De tal manera que ustedes aprendan y puedan tener un enfoque práctico y aplicar sobre todo este sistema, ya que es un sistema que va a proveer la seguridad alimentaria. ¿Cómo vamos a trabajar? Es muy importante que usted participe. Usted, si está ahí en línea, puede hacer su consulta en el chat. Yo no lo leo, pero vamos a tener un tiempo. Y si hay algo que no comprenden y precisan, ustedes pueden también levantar la mano. No hay ningún problema. Yo estoy feliz de poder atenderlos. Y lo importante es que ustedes siempre tengan esa interacción, ¿no? Den ejemplos, pregunten y sobre todo guarden siempre las anotaciones en un manual. Siempre tengan a mano dónde apuntar porque la memoria es frágil. Entonces es muy bueno y siempre recomendamos en nuestros cursos y creemos que usted debe aprender. Y el aprender no solamente es escucharlo, sino aplicarlo. Finalmente, como siempre decimos, muchas veces nosotros no tomamos exámenes en estos cursos, ¿no? Simplemente damos por sentado de que usted aprendió y por eso fueron sus ganas de asistir a un seminario. Entonces, vamos a partir con lo previo. Dijimos, y estamos hablando qué es la seguridad alimentaria, y entonces de eso parte el tema de la inocuidad alimentaria. Nos preguntamos qué es la inocuidad alimentaria y respondemos que es un conjunto de acciones. Todos vamos a participar en esto, no es que alguien solamente o un grupo nada más se dedica a ver inocuidad alimentaria. Yo creo que eso es lo que cambió a través del tiempo. Antes pensábamos que una persona o dos personas eran los responsables de inocuidad alimentaria. Ahora no, la inocuidad alimentaria comienza por todos.
vamos a ir observando. Ahora cambió esa tónica que teníamos de que quienes fabricaban alimentos eran los que necesitaban darle esa seguridad. Ahora no, ahora partimos desde la granja, desde el establo, desde los fundos de elaboración y de siembra y cosecha de alimentos. Muy bien, entonces todas esas acciones englobadas van a garantizar una máxima seguridad del alimento final que vamos a consumir. Esas políticas y esas actividades van a dar un solo fin, van a tratar de abarcar toda la cadena alimentaria, como dijimos, desde la producción primaria hasta la persona que va a consumir los alimentos. Como ustedes están observando aquí, ese alimento puede ser consumido por un adulto mayor, un niño o un bebé, y entonces tenemos que darle todas esas garantías de que ese alimento no le va a causar daño cuando lo consuma. Entonces, algo que debe recordar siempre usted es que algo inocuo es algo que no causa daño. Entonces ahora nos tenemos que acostumbrar a preparar alimentos, a suministrar alimentos inocuos, ¿no? No solamente de calidad, porque la calidad tiene una acepción y la inocuidad son dos cosas diferentes, ¿no? La inocuidad es todo lo que hacemos para que los alimentos no causen daño al ser consumidos. Por eso, cuando vayamos trabajando HACCP, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es conocer el consumidor, saber a quién va dirigido el producto y de acuerdo a eso tener criterios de evaluación de peligros. Si nosotros no damos garantía de inocuidad al producto, lo más probable es que tengamos un brote. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es un brote? Para entender el impacto que tiene la inocuidad, necesitamos saber que un brote es la ocurrencia de casos. Tiene que ser más de uno, ¿verdad? De casos en exceso de los que normalmente se espera de una enfermedad asociada a los alimentos. Eso, en resumen, se llama NETAS, enfermedades transmitidas por alimentos, según la definición de OMS, es la que les estoy compartiendo, y ahora nos encontramos con que las zetas van en aumento, no solamente por el peligro químico, biológico que hasta ahora conocíamos, ¿no? Sino que hay determinados aspectos que han ido cambiando en el ser humano, en los cuales también peligra la salud al ser consumidos los alimentos. Por ejemplo, hasta hace muchos años nosotros no hablábamos de lo que era una alergia alimentaria, ¿no? Eso estaba muy circunscrito a una deficiencia a nivel genético de determinadas personas, pero a lo largo de estos años, prácticamente a lo largo de hace 10 a 12 años, esta cantidad de personas que son sensibles a determinados alimentos han ido en crecimiento. Y entonces ahora hay que aplicar nuevas formas de prevención para evitar que esas personas consuman el alimento que les hace daño. Y ese daño puede ser un simple rash cutáneo o finalmente también la muerte en pocos segundos. Bien, eso es lo que va cambiando ahora y entonces ya no solamente nos enfocamos en lo que son las bacterias, los químicos, lo físico, sino que dentro de lo químico enfatizamos muy bien el aspecto alergénico. ¿Qué es lo que ha sucedido a nivel mundial? ¿No? Normalmente aquellos alimentos que son elaborados con poca inocuidad van a contener bacterias que son propias muchas veces del producto en sí, pero que lo peor es que normalmente en el procedimiento o en el proceso del mismo adicionamos estas bacterias como contaminación cruzada. Pueden ser virus, pueden estar presentes parásitos o quizás también los peligros químicos que pueden ser sustancias nocivas que van a en conjunto generar muchas enfermedades. Y las enfermedades pueden ir desde una diarrea, que imagínense para un pequeño lo terrible que podría ser, o llegar hasta el cáncer. Cada año, normalmente en el mundo, a nivel mundial, enferman 600 millones de personas. Eso significa, a nivel un poco micro, es una persona de cada 10 habitantes. No es una cosa, como digamos, muy aislada, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el principal problema? La ingestión de alimentos contaminados, y muchos de ellos van a morir. Obviamente dependiendo de la dosis de infección de estas bacterias que normalmente están mayormente comprometidas y de la edad de la persona. Los niños menores de 5 años normalmente tienen o soportan un 40% de la carga, de esta carga de personas que están padeciendo ETAs, ¿no? Normalmente mueren, bueno, acá hay una cifra alarmante, 125.000 defunciones de los niños menores de 5 años, o sea, no es poco.
Esta información es extraída de la OMS en el año 2015, no va cambiando, el panorama sigue siendo el mismo, se va sumando el tema, como les comenté, de la alergia alimentaria. Una ETA más común es las enfermedades diarreicas, ¿no? Causadas justamente por la ingestión de alimentos con determinadas bacterias y mucha incidencia de muertes hasta ahora. El tema que nosotros nos convoca ahora es el HACCP. El HACCP está definido de la siguiente manera, ¿no? Las siglas que ustedes ya conocen aquí corresponden al análisis de peligros y puntos críticos de control. Las siglas van en inglés, así que nosotros nos hemos acostumbrado y creo que todos trabajamos con estas siglas en inglés, pero en castellano significa análisis de peligros y puntos críticos de control. Vamos a pasar a ver qué es eso. ¿Qué es el HACCP? Es un sistema preventivo. Esto es muy importante que tomen en cuenta ahora, ¿no? Sistema preventivo significa que nosotros tenemos que adelantarnos a lo que podría pasar. No esperemos tener el alimento listo para recién llevarlos a hacer un análisis y darnos cuenta de que está contaminado o algo pasó, sino que nosotros tenemos que tener acciones que eviten que lleguemos a ese momento. Y si en el caso tuviéramos alguna posibilidad, poder manejarlo para evitar que esto llegue o por lo menos esté al alcance de la persona que lo va a consumir. El sistema HACCP consta de 7 principios. Vamos a ver cada uno de ellos a lo largo de esta charla y ellos se enfocan principalmente en determinar los peligros de contaminación del alimento. Vamos a analizar qué peligros hay, cuáles son esos peligros y cuáles podrían impactar en el alimento dependiendo, número 1, del tipo de alimento que tenemos, ¿no? Y una vez que hemos identificado esos peligros, vamos a establecer los puntos críticos de control que van a garantizar de que ese peligro no se exprese y por ende la persona que consume el alimento no se vaya a enfermar. Muy bien, no, el HACCP no está solo. Si nosotros queremos implementar HACCP, lo primero que tenemos que hacer es revisar, implementar los sistemas prerequisitos, y los sistemas prerequisitos no son más que programas que nosotros vamos a implementar, como son las buenas prácticas de manipulación o las buenas prácticas de manufactura, si es el caso de la industria, ¿no? Ahora en Perú nosotros tenemos todo una normativa que nos ayuda también a implementar los sistemas, por ejemplo, operativos de saneamiento, son otro tema que necesitamos manejar bien, y sumado a esos sistemas prerequisitos que normalmente tenemos como las BPM o las POEs, denominadas así por las siglas, vamos a adicionar nosotros 5 tareas previas, le llamamos tareas previas, para llegar a hacer un excepcional plan HACCP. Recordarles que peligro no es lo mismo que riesgo. Peligro en inglés es hazard y el riesgo es pues risk. No son sinónimos, son dos cosas que van muy juntas y que normalmente las personas suelen confundirlo. Entonces, para ahora es muy importante que tengamos en cuenta. El peligro, ¿no? Es el agente que causa daño. Puede ser en este caso un peligro biológico, como puede ser bacterias, virus, protozoos, etcétera, o también puede ser un peligro químico, que pueden ser los desinfectantes que utilizamos en la industria alimentaria, o a veces son también los colorantes que adicionamos al producto, o pueden ser los antimicrobianos que adicionamos al producto, ¿no? Entonces todo eso es peligro, es algo que utilizado de una manera no correcta, no racional, podría ocasionar un problema en la persona que lo consume. Y el riesgo es la probabilidad de que este peligro cause un daño a la salud. El riesgo puede o no puede ocurrir. Eso depende de muchísimos factores y lamentablemente nosotros no podemos tener todo bajo control, y por eso es muy importante tener sistemas preventivos. Este riesgo puede ser cualitativo, ¿no? Saber cuáles son esos riesgos, pero también puede ser cuantitativo. Podemos calificar el riesgo y podemos medir ese peligro también. Para eso tenemos ya tablas estandarizadas, etc. El riesgo determina 2 factores principales. Necesitamos reconocer qué cosa es una probabilidad y qué cosa es una severidad. La probabilidad es la posibilidad de que esté presente un peligro en un alimento. Nosotros, mediante un análisis de peligro, sabemos que en este producto, debido a su cultivo, debido al, por ejemplo, al tipo de agua con el que se riegan los vegetales, entonces tenemos ya una posibilidad, una probabilidad de que determinado microorganismo podría estar presente allí. Y la severidad sería la seriedad del efecto de un peligro.
Si tomamos el mismo ejemplo de que estamos cultivando, por ejemplo, hortalizas y tenemos una espinaca y nosotros no estamos seguros de la calidad del agua con la que estamos regando las espinacas y que seguramente en esa agua están yendo microorganismos contaminantes, como puede ser una E. coli 157, que es una E. coli bastante patógena, la persona que consume, fundamentalmente si es un niño, podría consumir el alimento con este patógeno y tener un gran problema de salud. De repente puede ser una diarrea, pero de repente podría complicarse mucho más, porque esta bacteria puede llegar o alcanzar los riñones y instalarse allí y generar un problema llamado el síndrome urémico, que es un problema de salud muy, muy grande, que muchas veces, si la persona tiene defensas muy bajas, podría fallecer, y si no fallece, probablemente podría quedar con un efecto a largo plazo, ¿no? Los riñones los túbulos renales son dañados y por tanto la filtración no va a ser la óptima. Entonces, eso es la severidad. Tenemos que evaluar también si esta bacteria produce, vamos a llamar entre comillas, una diarrea, que fácilmente la podemos ver, o tiene algunos otros daños colaterales correspondientes. Entonces, por eso el riesgo es bastante evaluado y sobre todo en el tema de la severidad. Entonces, ahora, por ejemplo, está enfocando mucho en el tema de la calidad del agua, ¿no? La OMS ya ha determinado que el agua es el vehículo por el cual se llevan muchísimos microorganismos causantes de ETAs. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese punto, y allí nos ayuda mucho el tema de evaluación de riesgos. Vamos a tomar como ejemplo esta foto de algo tan cotidiano que muchas veces nosotros tenemos en vista. Tenemos acá una vía de alto tránsito y por eso tenemos un puente, ¿no es cierto? Se supone que para evitar el posible atropello deberíamos utilizar ese puente, pero muchos de nosotros nos corremos ese riesgo y cruzamos a carreras, ¿no? Observamos que no viene el carro y corremos, pero estamos generando un gran riesgo y eso podríamos neutralizarlo fácilmente utilizando la vía alterna que nos han colocado allí. Entonces, ¿qué es lo que finalmente nos puede ocurrir? Que nos atropelle el carro y finalmente tengamos la muerte por el solo hecho de ahorrarnos esos minutos de subir escaleras y bajar escaleras. Entonces, esta foto desde un principio nos hace ver lo importante de evaluar justamente el peligro y bajo eso evaluar el riesgo que conlleva, ¿no? ¿Qué cosa es el HACCP entonces? El HACCP dijimos que era un sistema preventivo. Para nosotros, para Perú, es un aspecto mandatorio. Significa que todas las empresas que producen alimentos, elaboran alimentos, deberían, ¿no? O deben tener implementado el sistema HACCP. El HACCP se convirtió en una prioridad a raíz de una pregunta que se hicieron en la NASA en los años 60, ¿no? Ellos se preguntaron qué pasaría si en esa expedición que ellos hacían, ¿no es cierto?, las personas o los tripulantes de esta nave consumieran alimentos y tuvieran una ETA o una enfermedad de transmisión alimentaria. ¿Qué podría ser? Lo peor que podría pasar era que iban a abortar, ¿no es cierto?, la misión y con eso pues una considerable problemática de aspecto económico y muchas cosas. Entonces ellos decidieron pensar en algún plan en el cual ellos garantizaran de que este alimento no iba a causar daño a las personas que lo iban a consumir. Entonces nació el plan HACCP. Normalmente las consecuencias de una enfermedad transmitida por alimentos durante una misión espacial pues serían desastrosas y además también sería el problema de las partículas, ¿no? Entonces ya ustedes ahora conocemos cómo es una misión, el tema cómo ellos se alistan, cómo ellos se preparan. Entonces NASA nació allí. Posteriormente la compañía Pirur, una compañía vio que tenía éxito el plan que ellos habían colocado y comenzaron entonces en conjunto a desarrollar el sistema para la industria alimentaria. Y en el año 71, dieron una conferencia para la protección de los alimentos y a partir del año 74 el plan HACCP fue entonces, o el sistema HACCP fue entonces implementado para la industria alimentaria. Eso fue en Estados Unidos. Para nosotros fue a partir del año 1990,
el cual ya tuvimos conocimiento de este HACCP justamente por las empresas exportadoras. En ese tiempo exportábamos en gran demanda lo que era harina de pescado, todo lo que era la industria pesquera, y entonces ellos comenzaron a implementar HACCP en los 90. No fue una etapa muy difícil, pero finalmente si ellos no se acondicionaban al sistema, pues ya no podían seguir importando. Entonces nosotros en los 90 en Perú comenzamos a trabajar el tema de HACCP y posteriormente, como les comento ahora, se hizo un aspecto mandatorio. Eso significa que ya ahora sí todas las empresas alimentarias necesitan tener el plan HACCP no solamente como vamos a ver más adelante, como un manual HACCP, sino un sistema que realmente funcione, que sea acomodado a la realidad de cada proceso. Les comentaba yo en un inicio de que el plan HACCP solamente puede funcionar y puede tener éxito si nosotros tenemos establecidos nuestros programas de prerequisito, que les dije que pueden ser las buenas prácticas de manufactura, son aquellas que nos van a dar condiciones ambientales y operacionales, que sin ellas, lamentablemente, no tendríamos un plan HACCP exitoso. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le dije, además de los prerequisitos, tenemos algunas actividades, y esas actividades, en primer lugar, es formar un equipo de inocuidad de los alimentos. Como yo les comenté, aquí no es una cosa de que a ver quién lo hace, ese ingeniero de alimentos o el encargado de calidad el que lo vea. No, aquí tenemos que hacer un equipo. Luego vamos a describir el alimento y el método de distribución. Yo les comenté en un inicio, es muy importante conocer el tipo de alimento y cómo lo vamos a distribuir. Y en tercer punto, súper importante, es saber cómo va a ser utilizado esos alimentos y quiénes van a ser los que consumen el producto, ¿no? De acuerdo a eso desarrollaremos el flujograma o el diagrama de flujo del producto y finalmente iremos a planta para poder estar seguros de que lo que nosotros hicimos en el escritorio, en nuestra reunión de equipo, realmente consta con la realidad. Muy bien, esos pasos preliminares resumidos en esta ficha, se las dejo en esta ficha de tal manera de que ustedes también puedan transmitir, porque lo que ustedes tienen que hacer ahora para tener un plan exitoso es, junto con sus colaboradores, capacitarse. Y entonces acá les dejamos. En primer lugar, el formar el equipo HACCP va a hacer que ustedes puedan trabajar con un equipo consolidado. La gente se va a sentir parte del trabajo y por tanto va a colaborar. Si usted no logra eso, muy difícil va a tener éxito su plan HACCP. Si usted no describe bien el producto o lo hace de manera muy somera, entonces es posible de que no, o deje pasar alguna información muy relevante y por tanto entonces su HACCP no va a ser real, ¿no? Porque ha dejado de lado unos conceptos que normalmente lo conoce el que prepara el alimento. Entonces hay que describir paso a paso y para eso tenemos que ayudarnos con todo el equipo de personas que tenemos en la planta o en este caso en la MIPE que ustedes tienen. Identificar el uso intencionado y los consumidores es muy importante para que ustedes también hagan un real análisis de peligro y sistemas de prevención. Cuando hacemos el diagrama de flujo, nos vamos a ayudar, como nosotros le comentamos, es un marco organizador, de tal manera que vamos a saber qué proceso continúa después de uno, después del otro, y de esa manera también nosotros podemos ayudarnos a hacer un real análisis de peligro. Y cuando nosotros hacemos la visita in situ, quiere decir que una vez que nosotros hagamos este marco organizador en el escritorio, en la mesa, con nuestro equipo, tenemos que ir a planta o tenemos que ir al mismo proceso para ir observando que realmente lo que hemos colocado coincide con la realidad. A veces no se hace eso y es allí donde se generan gran problemas porque todo lo hacemos en el escritorio y luego eso no tiene nada que ver con la realidad, con el día a día. Entonces el plan HACCP, para que funcione, tienen que hacer cosas del día a día. El plan HACCP, entonces, es el documento, es lo que nosotros o ustedes van a escribir justamente en base a los principios, que ahora los vamos a conocer, ¿no? Y una vez que hemos establecido todos los lineamientos, vamos a ver cómo lo vamos a cumplir. Una vez que sabemos qué es lo que tenemos que medir, vamos a decir cómo lo vamos a hacer, para de esa manera todos en conjunto tengamos la noción de lo que debemos hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Una vez que nosotros ya tenemos el plan escrito, el plan que está trabajado, vamos a implementarlo. Y una vez que lo implementamos junto con sus sistemas prerequisitos o sus programas prerequisitos, vamos a tener entonces ya nuestro sistema HACCP implementado en la planta. Si ustedes no hacen eso, entonces podrían tener su plan escrito allí, pero no un sistema. Y el sistema, como dijimos, el sistema HACCP es un sistema preventivo, es un sistema que ustedes tienen que trabajarlo en el día a día. No es un documento, es un
sistema. Y un sistema es un conjunto de acciones coordinadas que tienen una meta, que tienen un fin. ¿Y cuál es? Garantizar la inocuidad de los productos. Muchas veces dicen, vamos a hacer nuestro plan HACCP, ¿no es cierto? Entonces, simplemente tienen todo el aspecto físico, tienen ahí todo su plan, su manual completo, pero cuando tú vas a ver qué están haciendo, pues nada de lo que está escrito se está haciendo. Y en el caso de calidad, siempre nosotros hablamos, todo lo que se hace se escribe y todo lo que está escrito se hace. Eso es un sistema HACCP implementar todo el plan que ustedes han hecho. Entonces hemos dicho que plan HACCP es sistemático. En primer lugar, nos permite conducir un análisis de riesgo, que es lo que nosotros vamos a hacer como primer punto. Luego, determinar cuáles son esos peligros que de alguna manera debo de controlar, voy a establecer qué puntos críticos yo voy a controlar. Y a eso le determinamos, o lo llamamos nosotros como el paso 2, determinación de puntos críticos de control. Como ya tengo un punto crítico de control, tengo que saber qué voy a controlar y por tanto le voy a colocar esos límites críticos que necesito controlar. Una vez que ya tenemos establecido, tengo que también saber cuáles son los procedimientos de monitoreo. ¿Qué significa eso? Necesito saber si lo que yo planeé realmente se está llevando a cabo. Y si se está llevando a cabo, ¿está bien, está mal? ¿Hay algo que podemos mejorar? Si es así, y si algo no se va de acuerdo a lo planeado o algo sale de esquema, nosotros tenemos que poner una acción correctiva. O sea, quiere decir una acción inmediata que evite que este producto, que de alguna manera perdió algún control, pueda llegar a mercado, ¿no? Entonces, inmediatamente hago una acción correctiva, evito que el producto siga su curso y mejoro. Muy bien. Una vez que he hecho eso, también necesito saber que todo lo que estamos planeando sea evidentemente trabajado de manera responsable, y para eso tenemos procedimientos de verificación, que es otra persona que va a ir a ver que realmente se está llevando a cabo lo que dice el plan, ¿no? Y finalmente, como todo sistema, necesitamos tener registros, tenemos que tener documentos que respalden lo que estamos haciendo en el día a día. Históricamente, el HACCP se enfoca en el proceso, como hemos visto, netamente en el proceso. Si ustedes van a ver, ustedes revisan ahora la normativa estadounidense, por ejemplo, ellos ya les piden controles preventivos para el tema de lo que es alimentos de consumo humano, y los controles preventivos van mucho más allá de los procesos. Quiere decir que HACCP sería parte de ese sistema preventivo, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque solamente va a haber el proceso. En cambio, los controles preventivos ven mucho más allá, analizan 4 factores mucho más grandes que van a conllevar a que realmente tengamos un análisis concienzudo de todo el entorno, no solamente del proceso, sino del entorno en sí. Ustedes también, y les voy a dar algunas consideraciones para que ustedes lo vayan también viendo en el tema de HACCP. HACCP, entonces, comienza o parte de un análisis de peligros, y para eso tenemos todas las herramientas que les he comentado, y una vez que hemos identificado qué peligros debemos controlar, vamos a establecer esos puntos críticos de control, y esos PCC, que también nosotros los llamamos así por sus siglas, le vamos a colocar los límites críticos, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos los límites críticos, vamos a ver qué actividades de monitoreo debemos de realizar para garantizar que lo que nosotros hemos establecido como PCC sea realmente adecuado o esté realmente controlado y no tengamos problemas de inocuidad. Si nosotros dentro del monitoreo establecemos u observamos acciones que no son las adecuadas o las que nos generan una duda de inocuidad, tendremos que hacer una medida correctiva inmediata. En ese momento evito que el producto salga a mercado o sea liberado con alguna posibilidad de no inocuidad, y por tanto, luego de hacer esa acción, yo necesito retroalimentar, porque si yo implementé o tuve que hacer una medida correctiva, significa que entonces este PCC quizás necesita ser revisado, ¿no? Quizás hay algún peligro que no lo tomamos en cuenta. Entonces, normalmente, esta medida correctiva tiene que retroalimentar el análisis de peligros, y de acuerdo a eso, seguir. Entonces, por eso que nosotros dijimos que esto se enfoca solamente en el proceso y es sistemático. Muy bien. Todo eso finalmente tiene etapas de verificación y etapas de documentación que seguramente ustedes ya lo conocen. En primer lugar, dijimos, conducir un análisis de peligro me va a permitir varias cosas. En primer lugar, nosotros tenemos que reunirnos como equipo HACCP y tener una lluvia de ideas.
generar en cada etapa, en cada proceso, qué problemas o qué peligros deberíamos tener. Y una vez de eso, hacemos una lista ¿no? de cada uno de los peligros que tenemos que tener en cada uno de los pasos. Y luego, una vez que ya tienen esa lista, también es bueno tener qué datos epidemiológicos, ¿no? se asocian con el alimento. Y esto es sumamente importante ahora. Ustedes tienen que conocer qué es lo que está pasando en el mundo entero con respecto al producto. Si nosotros estamos produciendo, no sé, pues vamos a llamar una mazamorra de durazno, tenemos que estar seguros que en esa mazamorra de durazno definitivamente no haya ningún problema de inocuidad, pero también debemos estar atentos qué es lo que está pasando en todo el mundo con respecto a la mazamorra de durazno, o qué nuevos patógenos se han encontrado en este tipo de productos, o en todo caso en el durazno, etcétera, para que ustedes también vayan previniendo, o sea, no esperar a que nos suceda, sino en base a informaciones que ya estamos obteniendo. Ahora con el internet es sumamente fácil obtener información, ustedes tener un análisis previo, ¿no? En la etapa 2, ustedes evalúan esos peligros y les dijimos que habían dos temas, que era la severidad, que significa cuál es la seriedad de este efecto o de los efectos que podrían generar estos peligros. Luego también les dijimos, vamos a analizar el impacto de esta enfermedad a largo y a corto plazo. Dijimos a corto plazo podría ser, bueno, un enfermo que 3 o una semana después está muy bien, pero hay algunas enfermedades producidas justamente por unas bacterias que el efecto es a lo largo de toda la vida de la persona, ¿no? La magnitud también la tenemos que evaluar y la duración de la misma. Para eso nosotros necesitamos, y acá le transmito también una plantilla que se utiliza ahora, una plantilla muy amigable, en los cuales ustedes van a utilizar para poder hacer su análisis de peligros. Y el análisis de peligros no es lo que a mí se me ocurre o lo que yo pienso, sino que sale de un análisis concienzudo. Y por ejemplo, en esta plantilla tenemos acá un ingrediente o un paso de proceso, identificamos cuáles son los peligros biológicos, químicos y físicos, y establecemos si requieren o no para un control o una medida de control. Y una vez que hemos identificado si es sí o no, ofrecemos una justificación. Este punto es sumamente importante ahora, ¿no? Porque no hacemos o no tomamos decisiones en base a supuestos, sino tomamos decisiones en base a evidencia científica, que es lo que nosotros necesitamos trabajar ahora. Muy bien, entonces tengo que poner aquí, si es un peligro significativo, ¿qué medidas voy a poner yo para reducir, eliminar o prevenir el riesgo, ¿no es cierto? Mantenerlo a un nivel aceptable. Esta tabla es un ejemplo, definitivamente ustedes pueden elaborar la que mejor les adapta, ¿no? En el principio 2 determinamos los puntos críticos y es el paso en el cual ustedes pueden aplicar un control especial para prevenir, eliminar o reducir a un nivel aceptable un peligro para la inocuidad alimentaria. Normalmente estos PCC nos salen después de un trabajo muy importante en base a una herramienta, y esa herramienta se llama un árbol de decisión. Este árbol de decisiones nos va a permitir, o es una estrategia que nos garantiza que los PCC que estamos tomando en cuenta son útiles, ¿no es cierto? Son útiles porque los voy a poder controlar en el día a día, ¿no es cierto? Hay que considerarlos también como una herramienta, no necesariamente todo es específica. Mucha gente aplica árbol de decisiones y no lo entiende, y eso es lo que nosotros lo comentamos desde hace décadas, ¿no es cierto? De que a veces eso de ahí no es bien comprendido y por tanto entonces la gente tiene mucho temor a implementar HACCP. Una vez que ustedes ya determinan los PCC, van a recordar que estos PCC hay que desarrollarlos de manera muy cuidadosa y solamente trabajados o cumplidos con un propósito específico. En el caso, por ejemplo, de una pasteurización. ¿Para qué utilizo una pasteurización? Para por la cantidad de los grados que le voy a colocar y el tiempo que voy a controlar, nosotros garanticemos que los peligros han sido reducidos a un nivel aceptable, ¿no es cierto? Entonces, un PCC puede ser un procesamiento térmico, mido la temperatura, puedo utilizar alta presión, puedo de repente también hacer algún control de la formulación, o puedo de repente utilizar algún tipo de desinfectantes para garantizar que el producto siempre mantenga la inocuidad. Una vez que ya tengo los PCC, establezco los límites críticos. Entonces, los límites críticos son criterios que hay que cumplirlos para cada medida, ¿no es cierto? Y esas medidas han sido definidas en los PCC. Si nosotros no cumplimos, y por tanto entonces se considera que está comprometida la inocuidad de los alimentos. Si nosotros solamente tenemos los PCC, como se dice de adorno, y no tenemos las herramientas y el personal capacitado, idóneo para poder hacer ese control, tengan por seguridad de que seguramente en algún momento van a perder la inocuidad.
Muy bien, entonces los límites críticos son una medida para determinar si el plan HACCP se está cumpliendo o no se está cumpliendo. No es un intervalo, ¿no? No es algo estrictamente definido, sino es un criterio o una combinación de criterios en los cuales nosotros tenemos que trabajar. El principio número 4 nos permite establecer procedimientos de monitoreo. Yo les comenté, si por ejemplo voy a verificar la temperatura, entonces tengo que saber que esa persona que está tomando la temperatura, número 1, utilice equipo adecuados, número 2, sepa trabajar con estos equipos, y número 3, sepa, tenga la capacidad de saber qué hacer cuando encuentra algún desvío. Entonces, los procedimientos de monitoreo me permiten hacer un seguimiento de la operación, ¿no? Podemos identificar tendencias y actuar antes de que se presenten desviaciones de estos límites. Esa es la idea. La idea de la persona que hace un monitoreo es una idea fundamental, porque va a permitir identificar cuándo se pierde el control y por tanto entonces ocurre o tiene que tomar una acción correctiva, que como su nombre lo indica, es algo que corrige en el momento y que evita que este producto salga con un problema de inocuidad. Y también el monitoreo me va a proveer evidencia documental, ¿no? Que pueden utilizar o que puede ser utilizado para la etapa posterior, que es la etapa de verificación. Este procedimiento de monitoreo muchas veces no lo tomamos en cuenta en su real dimensión. Encargamos a alguien que no tiene el tiempo correspondiente, que no tiene vamos a llamar, la capacitación correspondiente y sobre todo que no tiene el tema de la acción correctiva establecido. Muchas veces toma la temperatura y cuando ve que hay una desviación, informa al ingeniero y corre acá, y esos son minutos importantes que no debemos dejar pasar. Él tiene que saber qué acción correctiva debe realizar en base a experiencia, en base a muchas veces no necesariamente pasa en la empresa, sino que ya tenemos por históricos, ¿no? En el principio número 5 establecemos justamente esas acciones correctivas y solamente individuos que tienen un conocimiento suficiente del proceso, el producto y el plan HACCP deben de ser asignados. Tengan mucho cuidado con eso. Normalmente esta supervisión de acciones correctivas no está a veces a cargo de personas que son las idóneas, ¿no? Entonces hay que reformular todo eso, porque no funciona muchas veces el plan HACCP. Las acciones correctivas, ¿no? Les dijimos que eran procedimientos que existen para ponerse en marcha cuando hay una desviación del límite crítico. Si nosotros sabemos que tenemos que encontrar en un espacio de una temperatura, así debe de ser. Y si nosotros vemos que está por debajo de lo establecido o está sobre lo establecido, también tenemos que saber qué debemos hacer. Obviamente, cuando está por debajo de lo establecido, el problema de inocuidad es bastante alto, ¿no? Hay mucha posibilidad de que haya un problema. Pero si va por encima del límite, probablemente ya no sea inocuidad, pero sí sea problema de calidad de producto. Entonces, todo eso tenemos que incluirlo. Necesitamos nosotros determinar y corregir las causas de la no conformidad. Cuando establecemos que está fuera o salió fuera de control, tenemos que saber cómo corregir, porque a veces se puede reprocesar, ¿no? Se puede, etcétera. Tenemos que saber qué hacer en ese momento. Tenemos que saber cuál va a ser el destino del producto tipificado como no conforme y sobre todo mantener un adecuado registro. ¿Por qué? Porque es muy importante saber qué cosa ocurrió en determinado proceso, en determinados lotes, por si en algún momento ustedes tengan algún problema de inocuidad cuando ya el producto está en el mercado. Entonces esos registros nos van a ayudar a hacer el histórico y a llegar rápidamente a evaluar, ¿no? Qué puede haber pasado allí. Como principio número 6, necesitamos establecer procedimientos de verificación. ¿Cómo vamos a verificar? Normalmente estos procedimientos son actividades programadas. Esto ya lo tenemos estandarizado, cuándo, quién, cómo lo vamos a hacer. El objetivo es asegurarse de que este sistema HACCP está funcionando según lo previsto, y una verificación a profundizar del plan HACCP debe realizarse de manera periódica por una autoridad independiente, y eso es muy importante, que también aprendamos a trabajar en equipo con otras personas, tratar de que otras personas sean las que nos van a venir a revisar todos los aspectos que estamos haciendo, porque a veces cuando somos juez y parte, muchas cosas no la vemos o no la queremos ver. Entonces es muy importante que tengamos una opinión externa, ¿no? Les sugerimos también tratar ustedes en su momento de tener ese apoyo, ¿no? Esa ayuda. Una vez que ya ustedes tienen las acciones, tanto el principio 6 establecido, viene el principio número 7, que es establecer los registros y la documentación. Estos registros van a ayudar a verificar la efectividad del sistema HACCP y les van a permitir documentar todos los esfuerzos de tal manera que estén en un buen nivel con una aceptación de productos inocuos.
Luego, ustedes también van a permitir a través de esta información identificar qué información se incluye en los registros. Sus registros tienen que tener información que permita tomar acciones, ¿no? Que sean para una mejora continua, porque muchas veces hay registros que llenas y llenas y la verdad que al final no ves qué tan útil es. Entonces hay que identificar qué es lo relevante y colocar eso en un registro. Debemos desarrollar registros para documentar todas las actividades de HACCP. Estos registros deben ser sencillos, tienen que ser amigables, tanto para la persona que va a llenar, ¿no es cierto?, y para la persona que lo va a revisar. Quien lo va a llenar muchas veces no tiene tiempo, no solamente hace eso, entonces tiene que estar muy bien entrenada, pero fundamentalmente su formato tiene que ser muy idóneo, ¿no? Normalmente aquí hablamos de un checklist, algo que lo conoce y lo puede controlar rápidamente. También es muy importante que ustedes reconozcan cuál es la importancia de revisar los registros, porque muchas veces esto ha ocurrido, que nuestros registros están puestos por allí, nadie los revisa, nadie, como dijimos, ¿para qué lleno si nadie los ve? Y eso no debe ocurrir, ¿no? Estos registros tienen que ser legibles, van a ser originales y pueden tener una copia fiel o pueden tener una copia electrónica, ¿no? Es muy importante. Muy importante también actuar con el tema, bueno, ahorita con la pandemia nos han obligado a tener todo en versión electrónica, antes nos demorábamos un poquito, pero bueno, ahora también tenemos tener la facilidad de poder tener o tener acceso a esa información. Por ejemplo, aquí los encargados de seguridad y aseguramiento de la calidad tienen que revisar los registros diariamente, en su momento, tienen que ser, no tienen que ser históricos, tienen que ser a priori, o sea, ya mismo tienen que ir revisando para ver cómo va y de alguna manera teniendo la real información, ¿no? Muchas veces se quedan revisando los registros cuando ha venido una auditoría recién, eso ya no tiene ningún sentido. Plan HACCP, nuevamente les recuerdo, es un sistema preventivo. Los valores y todo lo que veamos tiene que ser reales, ¿no? Muchas veces ha ocurrido eso, ¿no? De que no podemos informar las cosas que no han pasado porque no está bien, al contrario, ¿no? Si hay cosas que no está del todo bien, o la gente no entiende, o hay muchos problemas, con mayor razón tienen que hacer una capacitación, tienen que abordar ese problema. Hay que llenar siempre los registros con una tinta, ¿no? No se utiliza lápiz, no se borronea, no se tacha, hay que ser lo más sinceros posibles con esto, ¿no? Y en el caso de poner el detalle también, un grado adecuado de detalle, ni tanto que absorba, ni tampoco tan mínimo, o sea, simplemente colocar algunas observaciones. Por eso han visto siempre las fichas, siempre tienen un reglón de poner observaciones para que ustedes puedan adicionar alguna información. Es muy importante. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces ahora hay recojo de mercado de producto, hasta actualmente hay mucho recojo de mercado de producto porque hay un problema de inocuidad, pero básicamente por aspecto químico, ¿no? También biológico, y muchas veces tienen que llegar porque hay que dar una respuesta, qué es lo que ocurrió para tener este problema de inocuidad, y muchas veces ese detalle que alguien colocó o que alguien hizo hincapié en su registro es el que salva y puede llevar a luces lo que se está pidiendo. Muy bien, ese es el principio número 7. Yo les comenté que el plan HACCP entonces consta de 7 principios, y estos 7 principios se los he enumerado, y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es trabajarlo, establecerlo, llevarlo a práctica, y por tanto entonces nosotros ya tendremos la seguridad de tener nuestro sistema HACCP implementado. Nuevamente les recuerdo, un sistema HACCP no es un sistema que lo voy a tener solamente como muchos piensan, ya tengo mi plan, ¿no? Y me enseñan su manual, su plan HACCP ahí de la empresa tal, y luego ustedes van y verifican el día a día de la planta y se dan cuenta con que la gente no conoce lo que está allí escrito. Entonces, ustedes no tienen un sistema, tienen un manual HACCP, y eso no te ayuda, eso no te garantiza que vas a tener la inocuidad de los alimentos. Muy bien, en términos generales les he brindado estos pasos. Cualquier consulta ustedes me la pueden hacer. Por mi parte, yo les agradezco la atención, y más bien tenemos unos minutos de consultas que creo que es lo más interesante para que puedan formularlas. Muy bien, muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a ti, Jen. Hay algunas consultas que han surgido. Okay. Te voy a leer algunas, y si tienen otras que se puede hacer al chat. Mira, la primera pregunta es si el coronavirus vendría a ser un peligro biológico en las plantas de alimentos. La otra duda que surge es cuando se habla de los equipos que se requieren para este monitoreo y formulación de plan HACCP, de cuántas personas pueden ser.
y qué perfil se recomienda, considerando que si hablamos de MIPYMES, no tienen mucho personal, a veces son 1 o 2 personas, entonces, ¿qué se puede recomendar en esos casos? La otra pregunta es si se puede clarificar más o menos cuánto tiempo toma la gestión de la certificación, del plan y certificación HACCP, porque para un proyecto o una propuesta a veces piensan que son 3 o 4 meses, pero ¿cuánto tiempo toma? Y lo otro que menciona, bueno, es un comentario que lo más importante del HACCP es la sostenibilidad en tiempo, ¿no? Cómo se mantiene esta certificación, sobre todo en la parte de productos que son comercializados o exportaciones. Luego hay una más, ¿qué métodos se podrían planificar para la protección de alimentos en estos tiempos de pandemia? Y yo quisiera añadir una más, hay pocas empresas o muy pymes que tienen certificación HACCP, entonces, ¿cómo nosotros podríamos promover o qué limitantes se observan en estas empresas para que puedan certificarse o qué cosas podríamos empezar a trabajar? Muy bien, Melissa, comenzaré por la Gracias. última pregunta. Sí, está bien. Lo hago rápido porque seguramente Melissa les informó. Yo tengo clases a las 6 en punto, así que voy a correr con la respuesta. Efectivamente, muy pocas empresas están implementando HACCP y deben saber que es mandatorio. O sea, nosotros debemos de tener implementado HACCP. ¿Qué podemos hacer? Lo que están haciendo ahorita, ¿no? Lo que están haciendo ahora, que es realmente fabuloso, ¿no? El hecho de que podamos transmitir información, que la gente se prepare y se den cuenta que el plan HACCP no es nada del otro mundo, es simplemente lo que estoy haciendo en el día a día pasado a un documento, ¿no? Pasado a un formato y controlado. O sea, al final, lo que nosotros hacemos, si no está escrito, no podemos demostrar qué estamos haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente eso, enseñarles a que se pierde el miedo, que un plan, lo que dijeron algunos, ¿cuánto tiempo va a demorar? Depende de ustedes, depende si ustedes lo hacen en el día a día, escriban lo que están haciendo, mejoren eso y ya está. Su plan HACCP implementado puede tomarles muy poco tiempo. Lo que sí va a tomar tiempo es cuando venga la entidad, en este caso, ¿no es cierto?, la entidad competente, les van a hacer algunas observaciones que muchas veces son de fondo. Si es de fondo, entonces allí les tomará el tiempo en el cual ustedes de repente van a tener que hacer algún cambio, alguna compra de algunos equipos, pero ya su plan está funcionando. Eso se llama oportunidades de mejora a las que ustedes pueden poner. Entonces depende de cada uno, no hay un tiempo estimado. Ya les digo, ustedes ya comiencen a escribir lo que están haciendo, conviértanlo según los 7 principios que les hemos hecho conocer y ya estaría. En la otra pregunta dijeron, sí, efectivamente, el plan HACCP ya dijimos, es un plan sistémico, eso se soporta a lo largo del tiempo, es un día a día. Es el plan, el sistema HACCP está reflejado en el día a día, más que en los papeles que son importantes, es que la gente lo comprenda, es que la gente trabaje con este sistema preventivo. Por ejemplo, antes nosotros les enseñábamos a lavarse las manos, nos costaba muchísimo enseñarles a lavarse las manos de manera adecuada. Yo creo que ahora, después de la pandemia, todo el mundo sabe por qué lavarnos las manos, ¿no es cierto? Justamente para evitar una enfermedad o poder contagiarnos del virus. Entonces, lo mismo les tenemos que transmitir, que hay muchas acciones que nosotros no tomamos en consideración y no lo tomamos, como se dice, con la conciencia de vida y por tanto generamos problemas. El otro punto que me comentaron era si COVID era un peligro. Hasta ahora no hay evidencia de que el alimento transmita o lleve el virus. Sin embargo, sí es muy importante que ustedes, dentro de su análisis de peligro, vean el tema de la persona como vehículo, ¿no es cierto?, de transmisión de la enfermedad del COVID-19 a través de todas las personas que están laborando con ellos. No necesariamente alimentos, hasta ahora no hay una evidencia, pero sí es importante que ustedes, y ya se está haciendo toda la reapertura de alimentos, se están haciendo en base a lo que son protocolos justamente de distanciamiento de las personas, de que tengan el lavado de manos adecuado, utilización del alcohol gel, etcétera, ¿no? No con el tema alimentario, pero sí el tema de las personas, porque finalmente quienes se van a enfermar van a salir del puesto, van a contagiar y eso se genera un gran problema de salud pública, ¿no? Entonces, básicamente eso. Me parece que respondí, no estoy segura si quedó algo que responder. Sí, respondí a todo. Muchísimas gracias, Jen. Hay bueno, no sé si te da tiempo para responder unas últimas preguntas y quizás algunas recomendaciones finales. Preguntan sobre si los puntos críticos de control se pueden corregir en otra etapa en las diferentes fases del proceso productivo y cuánto más o menos podría ser el costo de promedio para implementar un plan HACCP para una planta de transformación primaria.
Ya, depende, como le comentaba, cuánto dinero, miren ustedes, eso es necesariamente lo primero que nosotros debemos hacer es conocer la planta, saber, en primer lugar, a veces hemos pensado eso, y eso es lo que nos ha pasado a través de estos 20 años que podemos estar hablando de HACCP, que muchas veces el plan HACCP que nosotros, o que tiene alguna empresa, no es aterrizada en la realidad. Nos ha llegado, nosotros como consultores hemos ido a determinadas plantas, yo he visto el mismo plan para muchas plantas, y yo digo, este es un plan de quién te lo manda, que no, yo lo he preparado, no es cierto, o sea, ¿por qué? Porque el plan tiene que ser trabajado para el propio, pues sí, a veces queremos cumplir con la normativa, queremos tener nuestro plan y enseñarle al ente regulador, y eso a veces no nos lleva a buen camino, ¿no? Contratamos un consultor y el consultor tiene una planilla y lo único que hace es cambiarle puntos y así, y eso no funciona, tiene que trabajar con ustedes. Entonces, normalmente tenemos que trabajar con ustedes, ir a planta y observar, y con razón a eso, comenzar a hacer mejoras, porque el plan ya lo podemos tener en el día a día que ustedes tienen, porque el plan HACCP no necesitamos implementar o montar grandes cosas para recién tener. Es más, ahora la persona que vende sándwich o que tiene un kiosquito en la esquina debe tener su plan HACCP. Un plan chiquitito, cortito, pero justamente lo tiene que hacer. Así que no es cuestión de cuánto dinero tengo y cuánto tiempo necesito. Es cuestión de ya ponerme a escribir cómo lo estoy haciendo y qué oportunidades de mejora tengo. Y si con eso, por ejemplo, tengo que, por ahí he estado leyendo, tengo que cambiar el techo, tengo que cambiar las paredes, el piso, seguramente lo haré con el tiempo. Pero mientras tanto ya está funcionando y mientras tanto ya tengo mi plan, ¿no? Eso es bueno que lo tomen en cuenta, ¿no? Porque a veces pensamos en que ya voy a hacer eso, es una inversión, es un tiempo, es un riesgo, ¿no? Hay que analizarlo desde ese contexto. No sé si quedó allí o hay algo que me... No, muchísimas gracias, de verdad. Estamos con el tiempo muy ajustado para poder cumplirlo. Te agradecemos mucho, In. Ustedes van a poder disponer del video de la grabación de este grandioso seminario, presentación que nos ha hecho In, y quizás si surgen algunas consultas se podríamos hacer ya por otro medio para ya no tomarte más tiempo. Quisiera invitarles, sí, por favor, que pudieran ahora completar una encuesta que está saliendo en pantallas. Para nosotros es muy importante porque nos ayuda a focalizar mucho más los temas y mejorar estas presentaciones que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Ahora creo que ya han hecho también algunos registros de pantalla. Muchísimas gracias, Jean, y muchas gracias a todas las participantes que nos han estado acompañando el día de hoy. Y a través del correo electrónico, saben, se les va a comunicar sobre el link del video y quizás también poder acceder a las presentaciones. Gracias. Muy bien, Melissa, muchas gracias a quienes nos acompañaron también la tarde de hoy. Realmente yo tengo el mayor compromiso por apoyarlos y sé que no será la primera vez que tengamos que hacer nuevos seminarios, de repente talleres en donde ellos mismos puedan elaborar, ¿no es cierto?, su plan, estandarizar y tener las preguntas resueltas poco a poco. Así que yo con la mejor disponibilidad les dejo ahí los números de teléfono y a través de ustedes poder estar en contacto. Muchas gracias y realmente ha sido un gusto, me hubiera gustado tener más tiempo, pero creo que lo hemos hecho muy somero y si hay alguna duda, encantada me la hacen llegar y yo lo contesto por email. Muy bien, Muchísimas gracias gracias. Melissa, buenas noches. Muchas gracias Hasta a ti, Jean. Buenas noches. Muchas gracias a todas las personas participantes. Por favor, les solicitamos que puedan estar al pendiente de nuestras redes sociales, que vamos a seguir difundiendo algunos eventos que puedan ser de vuestro interés. Gracias.